todavía tenemos muchos pacientes y un porcentaje de ellos con tuberculosis digestiva, ¿no? Ya desde hace muchos años ya se describió esta enfermedad y acá hay algo importante que ya desde siglos anteriores se habla de esta tuberculosis como la gran simuladora. Entonces, muchas veces nos pasamos buscando cosas raras de enfermedades pues inmunológicas, etcétera, y es una tuberculosis. Entonces, el diagnóstico se hace a veces muy tardíamente porque no hay algo patognomónico, no hay características clínicas, radiológicas inespecíficas, pero sobre todo lo que necesitamos nosotros es un alto grado de sospecha para hacer un buen diagnóstico. Y por lo tanto tengo que hacer mi anamnesis para ver si tuvo un contacto, tuberculosis en algún momento o si tuvo también la enfermedad en algún momento. Entonces, esto sigue siendo todavía una fuente de mortalidad significativa. Si nosotros hablamos de tuberculosis extrapulmonar, algo importante es la gastrointestinal, ¿no? Como la sexta causa, aparte de la biliar, la meningia, etcétera. Podemos encontrar tuberculosis en todo nuestro organismo y sobre todo también aquellos pacientes con VIH, ¿no? Que ya están infectados. Entonces, en la tuberculosis gastrointestinal, la edad es en edad pues productiva, más en el sexo masculino, factores socioeconómicos bajos, el estado inmunológico deficiente y la presencia del genotipo del Mycobacterium tuberculosis. Si nosotros hablamos de Lima, sigue todavía siendo causa importante de muerte por esta tuberculosis. Por eso es que a pesar de todos los avances y todo el tratamiento ya disponible, todavía hay un grupo de pacientes que van a morir por esta enfermedad. Lo que nos interesa a nosotros es este Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En otros países, ya sea de Sudamérica, de Asia, Europa, África, todavía hay una incidencia importante de esta enfermedad. ¿Y cómo es que nos vamos a infectar? Podemos infectarnos. Anteriormente era más frecuente este tipo de ingesta de leche no pasteurizada por el Mycobacterium bovis. En la sierra tenían la costumbre en muchos sitios de tomarse la leche directamente de la vaca en la vaca pues estaba enferma o por vía hematógena de una tuberculosis pulmonar o biliar activa por ingestión de secreciones contaminadas, más raramente por diseminación contigua de órganos adyacentes. Cuando nosotros hablamos de tuberculosis gastrointestinal, en el esófago es un porcentaje muy bajo, en el estómago igualmente, pero sí, miren, en la zona ileocecal hace el 64%. En el esófago, como es un órgano por el cual va a pasar como de tránsito, no hay mucha tuberculosis esofágica y puede presentarse como dolor retroesternal, puede haber disfagia o dinofagia en una lesión ulcerada o en un tumor que haya paciente esta enfermedad. En la tuberculosis gástrica también los síntomas son muy inespecíficos, pueden ser lesiones ulcerosas, pero no hay mucho tampoco porque tenemos pues una gran hiperacidez, así que no vamos a encontrar mucha tuberculosis en esta zona, ¿no? En el duodeno puede ser también de tipo ulceroso, hipertrófica. En el yeyuno sí podemos encontrar hasta zonas estenóticas, segmentos, ¿no? Que disminuyen la luz, que es estenosa y que pueden imitar una enfermedad de Crohn, pero más en la zona ileocecal.
¿no? Es más frecuente y estas son preguntas de examen, de ENAM, de residencia, hacen el 64%. ¿Por qué? Porque hay mayor éstasis en esa zona, porque hay más presencia de tejido linfoide, porque hay un aumento de la tasa de absorción en ese nivel y hay un contacto más estrecho de los bacilos con la mucosa. En el colon sí podemos encontrarlo más que todo en pacientes inmunodeprimidos, ya con SIDA, ¿no? Entonces sí tenerlo en cuenta, pero también no es lo más frecuente. Entonces, estos bacilos van a invadir a la capa mucosa del tracto gastrointestinal, los fagocitos, llevan los bacilos al tejido linfoide, a la placa de Peña, se forman los tubérculos, hay necrosis de los tubérculos, una endarteritis y edema, formación de úlceras en el epitelio mucoso, acúmulo de colágeno, engrosamiento y estenosis, que pueden ser causas también de que pueden ser causas de llegada a la emergencia con cuadros obstructivos y presencia pues de compromiso de ganglios linfáticos y peritoneales, ¿no? El cuadro clínico es muy inespecífico, ¿no? Hay dolor abdominal, que es mayormente por lo que vienen a la consulta. Puede haber anorexia, fatiga, fiebre, que no es muy alta, sudoración nocturna, baja de peso, cambios en el ritmo evacuatorio. Generalmente más van a venir por diarreas, hasta un 75%, y un porcentaje menor por estreñimiento, cuando son las formas hipertróficas. Se puede encontrar al examen físico una masa abdominal palpable, borborismos, obstrucción intestinal, estenosis o hasta la formación de fístulas, ¿no? Entonces, el examen tiene que ser muy completo en nuestros pacientes para detectar cualquiera de estas signos y síntomas. ¿Qué voy a usar para mi diagnóstico? Mi estudio radiológico y histopatológico me va a dar el 80% del diagnóstico, ¿no? Tenemos que pedir, en el cuadro clínico tenemos que preguntar también en los antecedentes importantes de contacto, hacer un buen examen físico, una placa de tórax, una placa de abdomen, enema varitado. La endoscopía digestiva me va a permitir tomar biopsias de la zona afectada, una ecografía de abdomen para ver si hay ascitis, hematológico, un hemograma, una prueba de tuberculina que tiene una alta especificidad y poca sensibilidad, el examen bacteriológico, los BK en esputo, y tienen que ser seriados. Los PKNS es más raro encontrarlo, pero sí hemos obtenido hallazgos. Y si tiene ascitis, pues hacer mi paracentesis para hacer un estudio del líquido acítico mediante helada y mediante un cultivo, ¿no? Las pruebas serológicas también. Entonces puedo encontrar una anemia leve, puedo encontrar una velocidad de sedimentación elevada, leucocitos pueden ser normales, mi prueba de tuberculina va a ser positiva y puedo pedir también un ensayo positivo de liberación de interferón gamma, que es más específico, pero también es más corto. En mi radiografía de abdomen simple voy a ver si hay niveles, cuadros obstructivos, ven acá grandes, un colon muy dilatado, obstrucción. En mi ecografía para ver si hay ascitis. Una radiografía de colon varitada puede darme si hay zonas estenóticas. En una tomografía me va a permitir hacer mis diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. Y mi colonoscopía. En mi colonoscopía, miren ustedes, si veo estas imágenes en el ilion terminal, probablemente voy a pensar que puede ser un cáncer o una colitis ulcerativa o un Crohn. La biopsia es la que me va a dar el diagnóstico. Entonces, en mi colonoscopía voy a encontrar úlceras, pueden ser lineales,
pueden ser de forma fisurada, en forma transversal o también circunferencial, con un exudado, ¿no? Blanco o amarillo. Acá mi biopsia va a ser muy importante, ¿no? Y eso, al final, si yo tengo dudas diagnósticas, puede ir a una biopsia quirúrgica mediante una laparoscopia. La histopatología acá va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer mis diagnósticos. Presencia de grandes granulomas, ¿no? Úlceras con histiocitos. No puedo encontrar los bacilos con mi colocación de Ziel-Nielsen. Puedo hacer mi cultivo también de tejido para micobacterios, pedir un PCR que va a tener mayor sensibilidad y los resultados van a llegar a las 40 horas. Entonces, los granulomas grandes, confluentes y con calcificación me va a dar también, y si encuentro los bacilos, pues con más razón ya tengo ahí mi diagnóstico. Hay nuevas técnicas moleculares, pero bueno, no es muy frecuente uso. Y lo que sí tengo que hacer mis diagnósticos diferenciales, ¿no? Crohn, amebiasis, giardiasis, yersiniasis, histoplasmosis, actinomicosis, ¿no? Hasta también las lesiones inducidas por fármacos, linfoma, un cáncer de colon también. En esta tablita, miren ustedes cómo me puede permitir diferenciar una tuberculosis intestinal del Crohn. En el Crohn va a haber más diarrea, un dolor abdominal, va a ser 2 cruces, igualmente puede haber sangrado, fiebre, enfermedad perianal, pero endoscópicamente las úlceras van a ser longitudinales o como en empedrado o con pseudopólipos, y granulomas, una cruz, no va a haber necrosis gaseosa y inflamación, su mucosa desproporcional. En la tuberculosis sí vamos a tener mayormente dolor abdominal, fiebre. Miren los granulomas grandes en la histología, inflamación submucosa, ¿no? Y necrosis gaseosa. Esto nos va a dar el diagnóstico. Endoscópicamente, pues vamos a encontrar úlceras, pseudopólipos, pero en menor proporción que la enfermedad de Crohn. El tratamiento y el manejo va a ser lo mismo que para una tuberculosis pulmonar, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracilamina y etambutol. Recordar siempre que tenemos que monitorear a nuestro paciente por los efectos adversos que estas drogas producen. Así que tenemos que tener en contacto constante a nuestros pacientes para evitar justamente esto. Cuando hay enteritis tuberculosa, hay una mejoría clínica. Si yo voy a iniciar una terapia empírica, a las 2 semanas ya voy a ver mejor del mismo. Y un estudio de colonoscopía de seguimiento después de 2 a 3 meses, después que ha terminado su terapia, demuestra una curación completa de las úlceras y erupciones. Entonces, ¿a qué se refiere con terapia empírica? Si yo tengo un paciente que he hecho todos los exámenes habidos y por haber, pero no llego a hacer un diagnóstico claro de tuberculosis gastrointestinal, entonces doy el tratamiento y mi paciente debe de mejorar en esta semana, en la primera semana, la segunda, ¿no? Y el paciente pues ahí mejora. Si no, es que es otra cosa, no una tuberculosis. Y el manejo para cirugía es que haya una obstrucción, que haya perforación, abscesos que hay que drenar, sangrado imparable, y en los casos de difícil diagnóstico, como les repito, se puede hacer la laparotomía exploradora para tomar biopsias, ¿no? Y poder definir más claramente. La cirugía puede hacerse enteroenterostomía, una colostomía iliotransversa,
una resección radical como una hemicolectomía derecha, tratamiento antituberculoso o una cirugía conservadora, de acuerdo a cada caso. Entonces, el desarrollo de estos pasivos en medios de cultivo de las muestras obtenidas por las diferentes técnicas me va a dar el diagnóstico muy claro, pero sí la histología de este bacilo mediante funciones adecuadas es lo que yo busco para asegurar mi diagnóstico, y va a haber evidencia histológica de los granulomas con necrosis caseosa. Puede haber hallazgos de lesiones macroscópicas cíclicas con estudios histológicos compatibles con tuberculosis. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir referente a esto. ¿Alguna pregunta? Chicos. Doctora, o sea, Sí. ¿en qué porcentaje los pacientes pueden ser que no tengan un diagnóstico a pesar de los exámenes? ¿O en qué momento? No, no es muy grande realmente el porcentaje. No es mayor. Generalmente, pero sí hay casos difíciles, ¿no? Como mencionamos al inicio, es la gran simuladora. Entonces, muchas veces tenemos pacientes que se están tratando como Crohn, como colitis ulcerativa, y al final es una tuberculosis. Entonces, pocos casos han ido a una laparotomía, una laparoscopía diagnóstica, ¿no? O una prueba terapéutica a veces es de mucha utilidad. ¿Alguna otra pregunta? Kaylee, ¿alguna otra pregunta? Bien. Si no tenemos otra pregunta, pasamos a síndrome de intestino irritable. Síndrome de intestino irritable me encanta porque con el tiempo probablemente esta enfermedad ya va a tener un sustento, pues, ya no va a ser funcional, sino probablemente va a tener ya un sustento más orgánico, ¿no? Desde hace muchos años, primero se crearon los criterios de Manning para tratar de llegar al diagnóstico, y luego la Fundación de Roma para trastornos funcionales digestivos crearon los de Roma 1, Roma 2, 3, y desde el 2016 nos rige el Roma 4, un modelo biopsicosocial. Cuando hablamos de trastornos intestinales funcionales, es todo un grupo de enfermedades en los cuales va a haber dolor abdominal, distensión, hinchazón, cambios en el hábito defecatorio, y se va a ver con una cronicidad de 6 meses de síntomas, con una actividad actual en los últimos 3 meses, con una frecuencia de síntomas al menos una vez al día por semana, y con ausencia, y esto es muy importante, de anomalías anatómicas o fisiológicas evidentes identificadas por exámenes, pues, diagnósticos de rutina, ¿no? Entonces, estos trastornos digestivos funcionales, tenemos el síndrome intestino irritable, la constipación funcional, diarrea funcional, hinchazón y distensión funcional, un grupo que no entre en ninguno de los anteriores, no especificada, y estreñimiento inducido por opiáceos. Lo que nos interesa es el síndrome de intestino irritable. Acá vemos en este rectángulo cómo esta flechita aumenta acá el dolor, y vemos que cuando se trata de estreñimiento funcional no hay dolor, diarrea funcional, un dolor muy leve, ¿no? Y dolor aumenta, ya sea con meteorismo, con distensión, en el síndrome de intestino irritable, con estreñimiento, con diarrea o mixto. Entonces lo definimos como un dolor abdominal recurrente que se asocia a alteraciones del ritmo deposicional, con estreñimiento o con diarrea o ambas,
asociado con hinchazón, distensión, que es frecuente encontrar en estos pacientes. Y estos son los criterios de Roma 4, que haya dolor abdominal recurrente, al menos un día a la semana, en los últimos 3 meses asociado con 2 o más criterios, relacionado a la defecación, con el cambio en la frecuencia de las heces o en la forma de las heces, y presentarse en los últimos 3 meses con inicio de síntomas 6 meses antes del diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que ese dolor se puede aliviar con la defecación, que haya cambios en la frecuencia. Doctora, yo todos los días hacía mis deposiciones a las 6 de la mañana, pero ahora lo estoy haciendo cada 3 días, cada 2 días, o algunos pacientes pueden referir, lo hacen 3 veces al día, aumenta la frecuencia. Sino también, doctora, anteriormente hacía mis heces formaditas, como submarino, como salchicha, y ahora los hago como bolitas de carnero, se me desmenuzan, entonces cambio en la forma de las heces. Entonces, si nosotros vemos a nivel, pues, mundial, hay muchos países donde hay más estudios sobre lo mismo, y se ve, pues, que hay más prevalencia en las mujeres que en varones, y que eso, si yo tengo 50 años para adelante, a ver, menos probabilidad de que tenga síndrome de intestino irritable. Es más de pacientes jóvenes, ¿no? Los factores que van a aumentar el riesgo de esta enfermedad puede ser a nivel genético, ambiental, psicosocial, y hay algunos factores también que me van a desencadenar que inicie esta enfermedad o que se exacerben los síntomas, y tienen que ver con gastroenteritis previas, intolerancia alimentaria, estrés crónico, diverticulitis o alguna cirugía abdominal. Y de ello me va a venir estos mecanismos fisiopatológicos, como que va a haber una alteración en la motilidad intestinal, una hiperalgesia visceral, un aumento en la permeabilidad intestinal, una microbiota alterada, esto se le está dando mucho énfasis últimamente, y hay una alteración eje intestino-cerebro que se ha creado hasta la neurogastroenteritis, ¿no? Para tratar de explicar. Entonces, todos esos síntomas del intestino irritable, tienen que ver con hipersensibilidad visceral, alteraciones en la motilidad, la predisposición genética, sensibilidad a algunos alimentos como grasas o azúcares, alteración en el procesamiento central, ¿no? En la comunicación cerebro-intestino, factores ambientales, inflamaciones de bajo grado, alteraciones con la inmunidad, también historias de abuso físico, psicológico y sexual. En el Harrison lo explica muy bien, que encontraron pacientes que habían tenido estos problemas de niños que luego desarrollaban un intestino irritable, infecciones gastrointestinales y alteraciones de la microbiota. Cuando nosotros hablamos de hipersensibilidad visceral, se hizo un trabajo de investigación en lo cual se insufló balones por el recto, ¿no? Con aire, y se vio que estos pacientes con síndrome intestino irritable a menos volúmenes referían más dolor que los controles, que eran pues más tolerantes. Y eso se ve, por ejemplo, estos intestinos irritables cuando se les hace una colonoscopía, tienen poca tolerancia al procedimiento cuando se insufla aire para el procedimiento. Cuando se habla de motilidad intestinal alterada, se ha visto que en el estrés psicológico o físico y la ingestión de algún tipo de comida como grasitas puede alterar la contractibilidad del colon, y a eso se ha descrito pues estas alteraciones desde hace muchos años. El dolor está más frecuentemente asociado con una actividad motora irregular, ¿no? Entonces, esta motilidad anormal en el intestino delgado puede presentarse durante el ayuno, como también una pérdida del complejo motor migratorio y contracciones agrupadas y prolongadas, ¿no?
o también, como les repetí anteriormente, una reacción exagerada, contráctil, en respuesta a una comida muy grasosa. Si hablamos de anormalidades en el sistema nervioso central, también hemos visto pues que estos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen una excitabilidad incrementada de las neuronas en forma dorsales de la médula espinal. Es un área muy rica de estos neurotransmisores como las catecolaminas y la serotonina. Centralmente podemos tener unas diferencias en la manera en que el cerebro modula estas señales aferentes de las neuronas del corno dorsal a través de las células ascendentes. ¿Y eso cómo se vio? ¿No? ¿Cómo se evaluó? Mediante imágenes con resonancia magnética funcional y tomografía de emisión de positrones del cerebro. Allí mostraban diferentes niveles de activación en el tálamo y en la corteza cingulada, después que a estos pacientes se les insuflaba con balones en el recto con aire, ¿no? Y se veía pues estas alteraciones que mencionamos en diferencia de los pacientes sanos, aquellos que tenían pues el síndrome de intestino irritable. ¿Y qué sucede cuando hay infección o inflamación? También se ha visto que pacientes que tienen, han tenido enteritis infecciosa, ¿no? En presencia de hipocondriasis o eventos muy estresantes en el momento de la infección aguda, produce que más adelante puedan tener un síndrome de intestino irritable. Entonces sí hay evidencia que esa inflamación de la mucosa entérica o los plexos neurales inician o contribuyen con estos síntomas, ¿no? Que se asocian al síndrome de intestino irritable. Y también si hay citoquinas inflamatorias en la mucosa que pueden activar esta sensibilidad periférica y producen una hipermotilidad y el paciente va a venir con diarrea. ¿Y cuáles son estos agentes postinfecciosos? En los estudios encontraron que aquellos que habían sido con salmonella, shigella, giardia, norovirus, fueron los que presentaron estos cuadros. Y tenemos también lo que es la neurogastroenterología en el imbalance de neurotransmisores, ¿no? Recordemos nosotros que un 5% de esa serotonina va a estar en el sistema nervioso central y el 95% en el tracto gastrointestinal, dentro de estas células enterocromatínicas, ¿no? Neuronas, células mastoides, células del músculo liso. Entonces, cuando esta serotonina va a ser liberada por estas células enterocromatines, van a estimular todas esas fibras de los nervios vagales aferentes extrínsecos y también de los intrínsecos, resultando que hay una respuesta fisiológica y el paciente puede presentar mucosidad, ¿no? Secreción intestinal, reflejo perisáltico, síndrome como náusea o distensión abdominal, dolor abdominal, y tenemos aquellos pacientes que nos llegan a la consulta, sobre todo las damas, que vienen y nos dicen que se levantaron con el abdomen planito, pero en el transcurso del día, hasta en el micro le dan asiento porque piensan que están embarazadas, ¿no? Entonces, hay evidencias que sugieren que estos pacientes que tienen intestino irritable tienen niveles incrementados de serotonina, plasma, y estos neurotransmisores pueden proveer mixtos, no solo entre la contractibilidad intestinal y la sensibilidad visceral, también entre los sistemas nerviosos entéricos y el centro. Entonces, como vemos nosotros, hay varios factores que contribuyen a este intestino irritable, también alteraciones en la motilidad, ¿no? Se ha visto también que son susceptibles estos pacientes con intestino irritable. Y no nos olvidemos también de que van a haber enfermedades que pueden imitar un intestino irritable. Y hay que tener cuidado porque podemos estar tratándolo como intestino irritable y sin embargo ser
una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad celíaca, que tengan intolerancia a la lactosa o a la fructosa, o que tengan una colitis microscópica. Entonces, no podemos catalogarlo como algo funcional hasta que no estemos totalmente seguros y no tener los signos de alarma, ¿no? Entonces, en la evaluación clínica, mi anamnesis va a ser muy importante. ¿Cuándo comenzó los síntomas? ¿Con qué frecuencia? ¿Desde cuándo? Un examen físico, incluido un tacto rectal, mis criterios diagnósticos de Roma 4, que ya lo hemos mencionado, y ver si no hay signos de alarma. Los exámenes de laboratorio deben ser, pues, los más comunes, su hemograma, de repente si tiene un perfil tiroideo, si tiene diarrea, un estudio más o menos pues, adecuado. Y si no hay dolor abdominal, esto no es un síndrome de intestino irritable. Entonces nosotros hablábamos sobre los signos de alarma. Entonces mi bandera roja son si mi paciente me dice que tiene un familiar, algún familiar con cáncer colorectal, con enfermedad inflamatoria intestinal o que tiene enfermedad celíaca. Si mi paciente comienza a tener síntomas a partir de los 50 años, si tiene un dolor que lo despierta en las noches, si hay fiebre, si hay anemia, si baja de peso sin que esté haciendo una dieta, si ve sangrado en las deposiciones o el dolor abdominal es tan intenso, tan importante que lo lleva a una emergencia. Y no nos olvidemos también de una buena evaluación física, ¿no? Para ver si no hay masa, si no hay ganglios y el tacto rectal para descartar pues, que puede haber allí alguna tumoración en el recto. Cuando mi paciente me habla de dolor abdominal, suele ser bajo y tengo mi escala de Bristol, que lo vamos a ver más adelante, y puede estar asociado con hinchazón abdominal, que lo tienen la mayoría de pacientes con intestino irritable. Puede haber también que haya una urgencia defecatoria o que el paciente tenga que hacer un esfuerzo excesivo cuando hace sus deposiciones, o de repente tiene una sensación de evacuación incompleta, ¿no? Y muchos de ellos no dicen, doctora, voy al baño y después tengo que regresar otra vez de la puerta de mi casa porque tengo que no he eliminado bien. Mucosidad con movimientos intestinales no son específicos, pero sí los encontramos también. Y no solamente vamos a tener esta escala de Bristol para catalogar el síndrome intestino irritable de acuerdo a la forma de las heces, sino también para ver si estamos frente a uno con estreñimiento con diarrea. El tipo 1 y el tipo 2 va a ser con estreñimiento. El tipo 6 y el 7 podemos considerarlo como diarrea. Y el 3, 4 y 5 puede ser dentro de la normalidad. No es lo mismo. Y entonces tenemos los subtipos, ¿no? Un grupo de pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento, otro síndrome de intestino irritable con diarrea. Acá en el mixto nos refieren que tiene periodos de diarrea, periodos de estreñimiento. Tenemos que tratar el síntoma predominante y el síndrome de intestino irritable no clasificado. No está dentro de los mencionados anteriormente. Ahora, no solamente nuestro paciente va a venir con problemas intestinales, sino también puede presentar migraña, fibromialgias, cistitis intersticial, dispareunia. Entonces, hay que preguntar también sobre la dieta, qué tipo de alimentos es el que ingiere, si cuando toma leche se hincha la barriga, o cuando come algo que tenga trigo, o con el café, o qué frutas, verduras, si el exceso de refrescos azucarados, pueden también estar masticando chicle muy frecuentemente, y eso puede imitar o exacerbar sus síntomas de intestino irritable.
Debe de ir la mano nuestra evaluación también con una revisión psicosocial, ¿no? Por eso cuando hacemos una anamnesis en estos pacientes tenemos que tener un tiempo adecuado, un sitio tranquilo, donde podamos tomar más información. Pedirle un hemograma completo, se puede pedir una carotectina fecal o un coprológico funcional, la PCR si es necesario, exámenes de heces para descartar parásitos, ¿no? Si los marcadores inflamatorios laboratoriales están un poco elevados, yo debo de hacer mi colonoscopia, ¿no? Y sobre todo, si es que mi paciente, como vamos a ver en este cuadrito, tiene más de 50 años y le he encontrado algún signo de alarma, si tiene antecedentes familiares de cáncer colorectal o si tuvo ya fracaso en el tratamiento empírico de procesos diarreicos, la colonoscopia es lo que me va a dar un diagnóstico más claro, ¿no? Puede encontrar una mucosa normal en pacientes con diarrea crónica y se necesita tomar biopsias para descartar la colitis microscópica. Entonces, por suerte, la mayoría de los casos son un síndrome intestino irritable leve, ¿no? En los casos más graves hay más influencia de factores centrales, en los menos graves, más influencia periférica, y esa gravedad se relaciona, influye en la calidad de vida de los pacientes. Y eso me va a servir para ver qué tipo de tratamiento yo le voy a indicar. Cuando ya yo voy a indicar un tratamiento, lo primero que tengo que hacer es tener una buena relación médico-paciente, explicarle que es un problema funcional, no es un cáncer, no es algo que los va a llevar pues, a la muerte, porque eso es lo que mayormente ellos temen. Educarlo en sus horarios de deposición, de sentarse la taza, que no estén mucho tiempo sentados, que no se sienten y comiencen a leer el periódico, que se den un tiempo tranquilo, ¿no? Entonces, educarlos en sus hábitos evacuatorios, que puedan hacer ejercicio, que les disminuya el estrés o que les mejore también el sueño, si es que eso tienen problemas de insomnio, que mejoren su dieta en cuanto a fibras, más ingesta de fibras, y tenemos que restringir el gluten, la restricción del FODMAP, vamos a ver más adelante qué es, ¿no? Las fibras y intervenciones psicológicas si es que es necesario. Todo esto es controversial, no es contundente, pero sí puede ayudar. Entonces, cuando ya yo voy a dar el tratamiento, tengo que ver cuál es el síntoma predominante, educar a mi paciente, ¿no? Fibras, antiespasmódicos, antidepresivos si es necesario, procinéticos, el levosulfiride es muy bueno, agentes serotoninérgicos, mis probióticos, ¿no? O el uso de antibióticos como la rifaximina también me ayuda, van a modificar la microbiota, y la dieta FODMAP y las terapias psicológicas de ser necesario. Entonces, este régimen dietético FODMAP, que se ha puesto muy de moda hace algunos años, se trata de restringir alimentos fermentables como los sacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Entonces, se ha visto que al tener esta dieta restringida, va a reducir la fermentación y van a tener una mejoría de sus síntomas en algunos pacientes con síndrome intestino irritable, lo que significa que tenemos que ir de la mano con un nutricionista, ¿no? Para que le haga un seguimiento. En esta tabla menciona muchos de los medicamentos que se puedan usar para este tipo de trastorno. Si hay diarreas, la loperamida me va a ser de ayuda, ¿no? La dieta FODMAP, como ya mencionábamos, los probióticos, la rifaximina como antibiótico,
Si hay estreñimiento, lo que podemos encontrar es las fibras, polietilenglicol, ¿no? Que, es también de ayuda. Las lactulosas le van a dar mucho meteorismo, así que a veces no es bueno. Antiespasmódicos, ¿no? Tenemos el bromuro de otilonio, mebeverina, y hay algunos medicamentos que vienen con asociación de antiespasmódicos y simeticona para cuando hay meteorismo y dolor, como este famoso meteoespasmina. Entonces, nosotros también podemos asociar con antidepresivos, que se ha visto que también hay una mejora de los mismos. La rifaximina, también se han hecho trabajos, y el uso de la rifaximina de 550 en, en pacientes que se les da 3 veces al día por 14 días, pues hay una adecuada mejora de síntomas, ¿no? Y también las terapias psicológicas, ¿no? Mejoran también la sintomatología, terapias eficaces, cognitivas, etc. Tenemos en el mercado el bromuro de pinaverio, tiene un efecto antimuscarínico, bloqueador en los canales de calcio. El bromuro de otilonio interfiere con la disponibilidad de los iones de calcio, reduce la motilidad sigmoidea, mejora el dolor, la distensión. La trimebutina también es un antiespasmódico musculotropo. El tejacerol era muy bueno, sobre todo cuando había estreñimiento, salió del mercado por problemas cardiovasculares. La mebeverina también es un antiespasmódico que es de gran ayuda. Nosotros tenemos que darle un pronóstico claro a nuestro paciente. Hay que decirle que va a tener periodos en que esté libre de síntomas, pero también va a tener periodos, ya sea porque se exacerbó con algún alimento, con alguna, ¿no? grasas, etcétera, o estrés, y hay que atenderlo en el momento que ellos llegan a la consulta para un tratamiento. Muchos de ellos, hasta un 30%, se van a tomar asintomáticos en algún momento, espontáneamente, sin saber cómo. Y si nuestro paciente nos viene a visitar regularmente, muchas veces tienen como un efecto terapéutico que uno le diga, no tiene cáncer, no tiene eso. Pero para eso yo tengo que tener la seguridad de que eso es intestino. Entonces hay que darle objetivos realistas que puedan tolerar mejor sus síntomas. No es posible curarlos totalmente, pero sí mejorarles la calidad de vida. Y si tiene un diagnóstico de intestino irritable y regresa a la consulta antes de su control, pues es porque necesita una atención y hay que ver cuál es el factor que exacerbó y darle el tratamiento adecuado. Bien. ¿Alguna pregunta sobre intestino irritable? Doctora, o sea, ¿el tratamiento farmacológico para ellos es solamente cuando tienen los síntomas o las exacerbaciones o es todo el tiempo? Cuando tiene la sintomatología, ¿no? Una vez que ya calma la sintomatología, ya puede estar sin medicación. Muchos de ellos mejoran con acupuntura, con yoga, con manejo psicológico, si ese es el problema de fondo. Y si tiene diarrea, la loperamida es una buena opción. Si tiene estreñimiento, las fibras, la rifaximina, el bromuro de otilonio está en el mercado, el bromuro de pinaverio, las trimebutinas. Tenemos varios medicamentos y no hay congresos de gastroenterología en lo que no haya 1, 2, hasta 3 simposios sobre síndrome intestinal. ¿Eso también incluye los antidepresivos, doctora? O sea, los antidepresivos es solo durante la sintomatología. Cuando es necesario, ya el manejo lo hace pues psiquiatría, ¿no?
para ver hasta qué punto, hasta qué tiempo ellos van a usar estos antidepresivos. Entonces, porque recuerden que los antidepresivos no se pueden dejar de un momento a otro, tienen todo un manejo por el especialista, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con nutricionista, con psicólogo, con psiquiatría, ¿no? Todo lo de para un mejor manejo. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. María López. El total está en vacaciones. Kaylin. Ya, hoy día hasta cuando digo lo que pasa en los trabajos, ya, si es que se está disponible su tiempo, le voy a decir Bien. lo que le pide. Si ya todos los tenemos claros. Sí, dime López. Lo pongo el 28. No, doctora, quería decirle que no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Ya. Si ustedes están, quieren emplear más, pueden entrar en YouTube, buscan Sociedad de Gastroenterología y hay un webinar muy interesante sobre síndrome intestino irritable, también de pancreatitis, ¿no? Si quieren hablar más conceptos con invitados pues de fuera, muy, muy interesantes. Ok, chicos, ya vamos, ya hemos tenido una mañana maratónica, así que nos vemos mañana con mi grupo a las 10 de la mañana. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Igual, Muchas gracias, hasta doctora luego. Ana. Cuídense Gracias, mucho, doctora. Gracias. cuídense mucho, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctora.